Bien, pues bienvenidas. Estamos dando inicio a este cuarto espacio abierto para el aprendizaje que tiene que ver con la unidad 2 de esta semana 2 del módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Los puntos a tratar y que tenemos en esta ocasión es darles la bienvenida. Bienvenida a Fátima y Lucero. Buenas noches, bienvenidas. En el momento que vayan integrándose sus compañeros, vamos a ir saludando y dando la bienvenida. Por aquí se está integrando también Brandon. Alejandro, buenas noches. Bienvenidos. Entonces tenemos también un tema que se ha convertido en una dinámica muy importante para que ustedes adquieran una mejor forma de leer sus textos literarios, que son las estrategias de lectura. Ya ustedes las han visto en módulos anteriores, sin embargo, lo vamos a repasar, dado que por ahí están comentando que se les dificulta un poco leer los textos literarios que estamos analizando. Vamos a ver cómo referenciar también sus fuentes de consulta, dado que en su actividad integradora 3, por ahí están también cometiendo algunos errores, algunas fallas. Entonces vamos a repasar qué datos deben llevar y el orden que se colocan los datos. Cómo van a realizar su actividad integradora 4 y las dudas y comentarios, aunque las puse al final, recuerden que pueden interrumpir, pueden participar en el momento que les surja la duda o la pregunta o alguna aclaración. Y al final, mediante una pregunta detonadora, vamos a ver qué lograron aprender durante este espacio abierto. ¿De acuerdo? Una disculpa si no se escucha bien, está cayendo un aguacero tremendo en este momento y entonces está el sonido muy fuerte de la lluvia. Una disculpa. Por ahí también si hay interferencias, me escuchan. Si se llega a cortar la transmisión por alguna interferencia, alguna lluvia, algún rayo que caiga por aquí, eh, espérenme un momento, trataré de ingresar nuevamente hasta que logremos conectarnos nuevamente, por favor. Bien, antes de ver el primer tema, que son las estrategias de lectura, permítanme repasar también las normas de etiqueta, ya que están presentando también en su comunicación algunas fallas. Recuerden que primero que nada, en un mensaje, en algún texto de alguna actividad que ustedes realicen, si algún mensaje, sobre todo en los foros, en el correo electrónico, en el mensajero, deben de ofrecer un saludo cordial, respetuoso y de dirigirse hacia la persona que están dirigiéndose por su nombre, ¿de acuerdo? Deben mencionar su nombre. Después viene el cuerpo del mensaje y después la despedida con sus datos correctos, su nombre, su grupo, incluso la fecha, ¿no? También es importante que dentro del cuerpo del mensaje ustedes sean concretos, precisos, concisos y claros para que la comunicación sea de una manera asertiva, certera, correcta. Y esta misma información que manejamos a través de los diferentes espacios de prepa en línea y entre los agentes educativos y ustedes deben de tratar de preservar la confidencialidad, ¿de acuerdo? No andar divulgando algunas comunicaciones. Por ahí hemos visto incluso en redes sociales algunos comentarios negativos hacia los asesores o algún otro agente educativo. Recuerden que siempre deben tratar de resolver las situaciones que se presentan primero en el orden de apoyo, ¿no? Primero con su asesor, sobre todo si el problema es con alguna actividad, alguna calificación, alguna situación, siempre dirigirse con su asesor. Oiga, asesora, fíjese que me calificó de esta manera y no me
no me parece, puesto que yo estoy aportando esta referencia y usted me dice que no estoy aportando mi referencia. Ah, bueno, entonces vamos a revisar y por supuesto que vamos a corregir. Si no hay apoyo, no hay aclaración, no hay alguna comunicación correcta, bueno, se sigue con la parte o con el siguiente agente, que es la tutora y así, o dependiendo del problema que ustedes presenten, es con el agente educativo con el que se deben dirigir. Por ejemplo, cuando hay un problema de soporte técnico, pues dirigirse al área de soporte, ¿verdad? Y así, otro elemento también muy importante es que ustedes corrijan ortografía. Por ahí he encontrado trabajos plagados de errores y miren, muchas veces no son de ortografía, son de sintaxis, es decir, cuando escriben muy rápido y no se fijan que, o a lo mejor desde su teléfono están trabajando y el corrector, no, ¿cómo se llama? El predictor, pues ya escribe la palabra completa, pero a veces escribe otra palabra que no es, ¿no? Entonces, a veces incluso se pierde el, el mensaje correcto, ¿no? No se entiende qué quiso decir y a veces por una palabra. Entonces, tengan mucho cuidado, vuelvan a revisar, vuelvan a leer sus actividades una o dos veces, a manera de que vayan captando esas palabras que tengan errores de dedo, errores de sintaxis. A mí me sucede también, a veces escribo una letra primero que la otra y entonces se altera un poco la palabra, pero tratemos de corregir una o dos veces su actividad. ¿De acuerdo? Entonces son de los principales principios o normas de la etiqueta que deben observar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a las estrategias de lectura. ¿Qué serán las estrategias de lectura? ¿Qué qué se imaginan que son o para qué sirven? ¿En qué nos van a apoyar en nuestra lectura? Por ahí, si tienen alguna idea, si recuerdan, o tal vez ustedes mismos aplican alguna de estas estrategias o alguna que ustedes apliquen y que les resulte eh, provechosa, también pueden comentar, recomendar aquí en este foro para sus compañeros. Ya saben que muchas veces las estrategias también funcionan de acuerdo a la forma de aprendizaje que tenemos nosotros, ¿no? Unos son visuales, otros son auditivos, otros son que aprenden leyendo, ¿no? Viendo primero todas las instrucciones, observando y después viendo un ejemplo y etcétera, ¿no? Bueno, entonces, mientras por ahí si hay algún comentario, mientras escriben, voy a comentarles que las estrategias de lectura, pues son formas de leer, ¿no? Métodos que nosotros aplicamos para tres elementos importantes. Bueno, antes de responder, déjenme leer los mensajes, ya que por ahí ya están respondiendo, y a la vez dar la bienvenida a Giovanni. Alan Giovanni, buenas noches, bienvenido. Y dice Lucero, es para favorecer la comprensión lectora. Por ejemplo, anoto palabras clave o hago un resumen breve. En efecto, esa es una buena estrategia. Hacer un resumen de lo que leemos para ir repasando, digamos, lo que entendimos, lo que entendemos. Y a veces, si hay algún concepto que no entendemos, pues acudimos al, al diccionario, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué aplicaríamos estrategias de lectura? ¿Estarán de acuerdo conmigo en que actualmente vivimos en un mundo saturado de información y que muchas veces no sabemos ni qué leer, cómo leer, en qué fuentes debemos leer, ¿cierto? Entonces, las estrategias de lectura hoy se han convertido en habilidades imprescindibles para mejorar nuestra forma de leer, ya que no se trata de leer por leer, sino de leer de manera efectiva.
Entonces, cuando nosotros utilizamos alguna de estas estrategias, podemos mejorar nuestra comprensión lectora, podemos ahorrar tiempo, podemos desarrollar un pensamiento crítico sólido y sobre todo ser más autónomos en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo son muy importantes estas estrategias. Permítanme, vamos a dar la bienvenida a Azur, Azur Alan. Bienvenido, buenas noches. Bien, entonces, decíamos que las estrategias de lectura, pues nos sirven para leer de manera efectiva. Al usar estas estrategias, podemos mejorar nuestra comprensión, repito, ahorrar tiempo, desarrollar un pensamiento crítico y sólido y ser más autónomos en el aprendizaje. De hecho, es lo que ustedes están haciendo, si se dan cuenta, ustedes que están estudiando en prepa en línea, de alguna manera ustedes solos están, bueno, no solos, digamos que acompañados por diferentes agentes educativos, pero a diferencia de una clase presencial, aquí de alguna manera ustedes tienen que leer los recursos, investigar en Internet y de alguna manera obtener el aprendizaje de manera autónoma. Claro, orientados, asesorados por sus asesores virtuales, por sus asesoras en la didáctica del conocimiento, por sus tutores, en fin. Pero casi siempre, de alguna manera, ustedes de manera autónoma tienen que lograr el aprendizaje. Pues entonces las estrategias de lectura, pues son un recurso muy poderosísimo que nos permite navegar a través de esa vasta cantidad de información disponible en Internet y convertirnos en lectores más competentes y conscientes, conscientes de lo que estamos leyendo y lo que estamos eligiendo leer, ¿verdad? Entonces, repetimos, utilizar estrategias de lectura nos mejora la comprensión de texto, ¿de acuerdo? Al utilizar técnicas como las que tenemos en pantalla, podemos extraer las ideas principales, podemos identificar relaciones y conexiones y captar el significado global del texto. Esto nos ayuda a comprender el mensaje del autor de manera más clara y precisa. Entonces, elegir las ideas principales es una estrategia muy, muy importante. Permítanme ir a los comentarios. Creo que ya están por ahí comentando. Eh, Alan, buenas noches, bienvenido. Dice Fátima, yo al momento de leer busco un lugar tranquilo en el cual no tenga ninguna distracción e igual hago anotaciones de lo que a mi parecer es más interesante e importante. En efecto, yo les presento aquí 4 estilos, pero por supuesto que hay muchas más y sobre todo en la parte de cómo concentrarnos y cómo recibir también la información está lo que dice Fátima, estar sentados en un lugar tranquilos, sin distractores como la televisión, el celular, eh, a veces estamos cerca de la cocina y el ruido de la licuadora, de muchos ruidos que a veces obstruyen esa comunicación, ¿de acuerdo? Gracias, Azur. Aquí es ya de noche, por allá. ¿De dónde eres, Azur? Porque nos dices buenas tardes y aquí es como que ya de noche, ya está oscuro. Entonces, continuamos mientras nos comenta Azur, ¿de dónde es? Lo que tenemos, el skimming y scanning son de las 2 estrategias que ustedes ya vieron en perdón, en módulos anteriores. El skimming es como echar un vistazo rápido por encima de un texto para captar precisamente las ideas principales sin profundizar demasiado ni poner atención
al detalle. Imaginen que están en la playa y ven las olas del mar. Pues no se fijan en cada gota, ¿verdad? Cada gota de agua, sino que lo ven de manera general. En este caso, se enfoca, cuando queremos captar las ideas principales, nos enfocamos en los títulos, los subtítulos, le damos un ojazo o un ojo a las primeras y últimas oraciones de cada párrafo. También pueden revisar si hay títulos en negritas, en cursivas, si hay algunas partes resaltadas eh, o en recuadros, ¿no? A veces vienen en recuadros, y esto nos da un panorama general de la estructura y de lo que trata el texto, sin necesidad de leer todo detalladamente. Así pueden identificar las ideas clave del texto, es decir, una generalidad. Sobre todo se presenta cuando leen revistas, ¿no? En las revistas vienen fotografías, se acompañan de algunos recuadros que se marcan en diferentes colores, en diferentes tamaños de letras, en fin, y así podemos obtener las ideas clave. Claro, también la efectividad de esta técnica varía según el tema, ya que hay algunos más llevaderos, como los relacionados con cultura, música, cine, entretenimiento, mientras que otros son más complejos, ¿no? Como los textos de economía, de historia, de derecho, un libro más específico, ¿no? Entonces, por eso a veces, si se dan cuenta, nos llama mucho la atención los textos que tienen imágenes, fotografías, grabados, ¿no? Pero a veces tenemos que encontrar alguna idea clave. ¿En qué otro caso funciona esta técnica? Imaginen que van a comprar un libro, pero no tienen una idea clara de lo que quieren. Para encontrar uno que les llame la atención, no tienen que leerlo todo, sino que miran los subtítulos, la portada. A veces en la contraportada viene una sinopsis de la lectura de lo que trata el texto, o alguna breve síntesis del autor, ¿no? Con sus datos para saber quién es el autor, y a veces ya desde el autor nos llama la atención el libro, sobre todo cuando tenemos un tema favorito, ¿no? Por ejemplo, aquellos que les gusta las novelas o historias de terror, pues Stephen King seguramente es uno de sus favoritos. Y entonces, cuando ya tenemos cierto conocimiento, inmediatamente sabemos si ese libro nos va a gustar o no, ¿verdad? Entonces, por ahí vayan dándose cuenta que seguramente lo hacen, pero a lo mejor no se acuerdan que esta técnica se llama skimming, ¿verdad? Por su lado, el scanning se usa para buscar información más específica en un texto. Aquí se refiere a explorar. Es una técnica muy usada para buscar datos concretos. En otras palabras, pasamos rápidamente por las páginas que estamos leyendo hasta que encontremos lo que necesitamos. Puede ser una fecha, una definición, un vocabulario, etcétera. Por ejemplo, ahora que van a leer en su actividad integradora 4, que van a leer el artículo de Carla Berenice del Carpio Obando, que tiene que ver con el rescate de las lenguas indígenas, ¿verdad? Tenemos el tema, tenemos la idea clara de qué es lo que vamos a buscar en ese texto. Si la literatura es importante para el rescate de las lenguas indígenas. Entonces, desde el título ya viene el tema, y cuando vamos y vemos fotografías también, ¿no? De unas niñas indígenas ahí, y cuando le damos una pasada rápida, vamos de alguna manera dándonos cuenta que la autora se vale, este texto, este artículo tiene muchísimas citas textuales y referencias de otros autores, es decir, la autora se está basando en investigaciones de otros autores, pero les está dando el crédito, no se está adjudicando esa información como de ella, sino les está dando el crédito. Entonces esa parte es importante, porque ahorita que pasamos a ver las citas textuales, porque es importante colocar siempre entre comillas y entre paréntesis los datos principales de esta cita,
y las referencias al final del trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que encontramos rápidamente en el texto y nos abocamos a buscar una información en específico. Es muy útil para despejar dudas cuando surgen mientras estás estudiando, ya que vas hojeando hasta dar con lo que requieres. Y si se dan cuenta en ese artículo, al final casi es donde viene la clave, cuando ella misma da la solución a esta problemática de por qué se están perdiendo las lenguas indígenas. ¿Verdad? Ella pone un ejemplo de, de una lengua que se está perdiendo por allá por la región de Chiapas y qué se está haciendo para, o por qué se está perdiendo, primero explicar, pero también por qué es importante rescatar esas lenguas. Y, y obviamente encontramos esa información y de una manera ya tenemos la respuesta a el tema que estamos buscando. ¿De acuerdo? Déjenme ver quién va a ingresar en este momento. Brenda Amairani. Bienvenida. Bien, entonces sí va quedando claro. Esta técnica de buscar información específica en un texto también es un poco comparable como cuando recuerdan en aquellos ayeres, un directorio telefónico que ofrecía Telmex de la sección amarilla y todo eso, ¿no? Cómo era como una especie de Biblia así grueso con hojas muy delgaditas y no buscábamos para buscar una dirección, por ejemplo, de un plomero, de un electricista, etcétera, pues no íbamos página por página, ¿no? Sino que íbamos al índice y ahí nos decía la página y entonces acudíamos directamente a la página a obtener la información específica de lo que buscábamos, ¿no? Dentro de una gran información nos vamos a algo específico. No sé si queda clara esta explicación del skimming, buscar información específica de un texto. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? La predicción. Bueno, también el skimming y el scanning, aquí lo importante también es de alguna manera combinar estas dos para que obtengan una mejor comprensión. Comiencen leyendo los títulos encabezados, o sea, no se pongan inmediatamente a leer, sino que busquen algo que les dé ya una indicación de qué va a tratar el texto, pongan atención a las palabras en negrita o resaltadas, incluso en los textos que han leído, si se dan cuenta, aunque son diálogos entre los personajes, viene ahí una parte donde se resalta alguna información de, de los textos para saber de qué está tratando el texto. Lean los subtítulos, miren las imágenes, los gráficos, los diagramas, identifiquen palabras claves, en fin, vean los resúmenes también al final de las secciones o los párrafos de cierre, porque muchas veces ahí, les decía, en la conclusión o al final, viene la palabra clave para encontrar la información que estamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, la predicción, pues, es buscar ideas también a desarrollarse en un texto. Es predecir, por ejemplo, el tema el que va a tratar un texto, incluso el contenido de un bloque o el apartado de un libro. Al final de una historia, lógica de una explicación o la continuación de una carta, por ejemplo. Vamos leyendo e inmediatamente inferimos o deducimos de qué va a tratar, ¿no? O sea, qué es lo que va, casi a veces ya adivinamos lo que va a responder, hablando de literatura, por ejemplo, lo que va a responder un personaje o qué acción va a hacer de acuerdo a lo que venimos leyendo, lo que está haciendo, ya nos vamos dando una idea, predecimos lo que va a pasar, ¿de acuerdo? La última estrategia que les sugiero es la inferencia, es inferir o deducir el contenido de un texto. Esta permite completar
información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto. Unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos, así como dar sentido a palabras o frases dentro de un contexto. Entonces, utilizar estrategias de lectura, repito, nos ayudan a mejorar la comprensión y el manejo de la información, ahorrar tiempo, desarrollar el pensamiento crítico, expandir nuestro vocabulario, porque entre más leamos, vamos adquiriendo vocabulario y sobre todo tenemos mayor autonomía en el aprendizaje. Estas habilidades son fundamentales en diversos aspectos de la vida. Óiganlo, no solamente en el ámbito académico y profesional, sino hasta el enriquecimiento personal. Al aplicar esas técnicas podemos convertir la lectura en un proceso más eficiente y productivo. Recuerden, practicar estas estrategias y verán cómo sus habilidades de lectura se van a fortalecer. Y les repito, no solamente son estas las únicas, sino que hay muchísimas. Y una de las partes, como comentaba su compañera, pues es precisamente también adquirir esos hábitos de lectura, estar cómodamente sentados, pero no acostados, sino estar cómodos, sentados, sin hambre, sin sueño, sin tener distractores, concentrarse en lo que buscan, en lo que necesitan de cada texto. Obviamente en los textos literarios, aparte de hacer un análisis técnico de cuáles son los personajes, cuáles son el tiempo, el espacio, es decir, los elementos del fondo, pues principalmente buscamos distraernos, ¿no? Disfrutar la obra por disfrutarla, vivir lo que hacen los personajes, ver qué acciones y sobre todo descifrar cuál es ese mensaje que nos ofrecen los autores. Por ello es que estamos haciendo este estudio de esto, de un análisis de cada uno de los textos. ¿De acuerdo? Bien, entonces no olviden por qué son importantes las estrategias de lectura. Ahora, dentro del texto, si ustedes observan, les decía hace un momento del artículo de Carla Berenice, van a encontrar muchas citas y referencias bibliográficas que hace la autora, dando a entender que ella basa su investigación en investigaciones de otros autores. Por ello es que les da el crédito. Las citas se utilizan para darle al autor original de algún texto que utilicen de manera textual en su tarea el crédito correspondiente. Y cuando hacemos esto, por supuesto que estamos dando una información que fundamenta y apoya nuestra opinión, pero le estamos dando el crédito al autor, es decir, no lo adjudicamos como parte nuestra o como una información elaborada por nosotros, sino que nos estamos apoyando en esa información de otros autores para apoyar y reforzar nuestra opinión, pero dándole el crédito adecuado al autor. Entonces, las citas textuales, como su nombre lo dice, es copiar tal cual, por decir de alguna manera, o pedir prestada esa información tal cual está, sin quitarle ningún punto, ninguna coma, ni nada por el estilo. Se toma la cita tal cual y se coloca, o se inserta dentro de nuestra propia opinión y se coloca entre comillas. Una vez de donde inicia a donde se cierra la cita que estamos tomando, se cierran las comillas e inmediatamente después se abre un paréntesis y ahí se coloca el apellido del autor y el año de publicación y entonces se cierra el paréntesis nuevamente. Vamos a ver un ejemplo y esto es importante porque en su actividad integradora 3 deben mencionar una cita textual de la obra que están leyendo para dar un ejemplo de las características del movimiento literario al que pertenecen las obras que están leyendo.
Entonces, no se les olvide siempre mencionar las citas que toman de los textos entre comillas y entre paréntesis. Por ejemplo, aquí inicio hablando yo. Hoy los escritores indígenas tienen 3 temas literarios que más les preocupan. Y hasta le pongo 2 puntos y seguido porque quiere decir que a partir de ahorita viene lo que yo quiero mencionar del autor sin quitarle ni ponerle más de mi cosecha, sino hasta después de la cita, ¿no? Y aquí se las puse entre moradito y comillas. La atribución de su identidad, su pertenencia a un grupo específico con características lingüísticas y culturales propias y la conflictiva relación sostenida con quienes les han desposeído y son juzgados a lo largo de 5 siglos, perdón. Y hasta ahí cierro comillas. Quiere decir que hasta ahí es la cita que tomé prestada del autor, que pongo entre paréntesis su apellido, coma, el año y se cierra paréntesis. Quiere decir que esta cita, esta información que estoy dando no es mía. La tomé prestada, pero que apoya la información que estoy dando yo. Y aquí continúo diciendo, es por ello que darle su verdadero valor en su justa medida a la literatura indígena debe ser un acto de justicia, ¿no? Y hasta ahí el ejemplo, para que vean cómo se deben insertar las citas. Hay muchas formas de citas, pero en este caso, esta es de las más sencillas y más eh, utilizadas cuando queremos apoyar nuestra opinión o lo que queremos explicar, a veces lo explica mejor el autor y entonces tomamos prestada esa cita para dar un ejemplo de lo que queremos expresar, ¿de acuerdo? Por eso en su actividad 3, cuando mencionan una cita, por supuesto que se entiende que tomaron esa cita del autor de la obra, por eso es que está entre comillas y está tal cual está, y que nos da ejemplo de las características del movimiento literario, ¿de acuerdo? Y al final se escribe ya la referencia completa. Y acuérdense que debe iniciar por el apellido del autor, coma, y el nombre ya se escribe de manera completa. Antes era nada más, por ejemplo, Benítez S. No se escribía el nombre completo. Ahora sí, ya se debe escribir el nombre completo de acuerdo a las normas APA que usamos en prepa en línea. Después viene entre paréntesis el año. Si trae la fecha completa, se pone la fecha completa. Por ejemplo, aquí octubre 29 de 2023 y se cierra paréntesis. Si nada más trae el año, pues nada más el año. Después viene el nombre del artículo. Por ejemplo, la fascinante historia de la literatura indígena en México. Y hasta ahí. No, hasta por sus diversas corrientes y protagonistas. Hasta acá termina el título de la obra. Si ya no trae más datos, porque en este caso, cuando es una institución, no trae autor, pero trae una institución, se coloca la institución. Por ejemplo, UNAM o Universidad Veracruzana, etcétera, ¿no? Y después, ahora sí, la liga. La liga indica la dirección electrónica. Por eso es que esa no es, cuando colocan nada más la liga, no es la referencia completa. Esa es nada más la URL o la dirección electrónica, ¿de acuerdo? O la liga. Entonces, es importante que deben de colocar los datos completos. Otra característica de las referencias que usamos en prepa en línea es que la primera línea se escribe al límite del margen, ¿no? Por ejemplo, Benítez, y la segunda línea se deja una sangría francesa, ¿de acuerdo? Es decir, un espacio y como que salvando el primer apellido y a partir de la segunda línea, después del el apellido, entonces ya se coloca lo demás. Si tiene 3 líneas, bueno, la tercera también va a, después de una sangría francesa.
Ahora, entre referencia y referencia, si se dan cuenta, dejamos también un espacio, un interlineado entre referencia y referencia. Y otra cosa, también se colocan por orden alfabético, por el apellido. Por ejemplo, Benítez, Maínez, Stavenhagen, va en ese orden, ¿no? Primero va la B, luego la M, luego la S. Entonces se ordenan las referencias por orden alfabético del apellido del autor. Y vean cómo tiene una mejor imagen, y cuando ustedes quieren buscar una referencia dentro de unas lista que son, digamos, unas 10 referencias, inmediatamente van a encontrar el autor que buscan, porque vean cómo tiene mejor imagen, mejor presentación, y aparte son normas que ya se, se mencionan dentro del manual de citas, el cual tienen ustedes en los recursos de plataforma. Ahí pueden ver, se llama Manual de Citas y Referencias estilo APA, Prepa en línea set, es decir, cómo la usamos en Prepa en línea, para que ustedes puedan ver cómo se hace la referencia de un audio, de un video, de un artículo, de un periódico, de un libro impreso, de un libro digital, etcétera, ¿no? Incluso las imágenes. Ah, y también por ahí, cuando usan ustedes inteligencia artificial, que tampoco es válido, chicos, porque ahí están, ¿cómo les diré? Están contra la originalidad y de la presentación de ustedes, de la redacción de ustedes, y entonces ahí se bajan puntos. Y que además deben, aunque la utilicen, deben de citar, deben de referenciar, perdón, de dónde, bajo qué herramienta se están basando, y, y la forma de referenciar una herramienta de inteligencia artificial también viene en el manual de citas. Entonces, no hay disculpas, aunque se basen, se apoyen en una herramienta de esas, tienen que mencionar las referencias, porque si no también se bajan puntos. Si se dan cuenta, en los criterios de evaluación viene cuando no hay originalidad, se bajan puntos, cuando no están referenciando la fuente, cuando están cometiendo plagio, todo eso se penaliza. Entonces va bajando su calificación, y muchas veces se queda como no evaluable por varias faltas que tienen ahí en el uso, sobre todo cuando hay un uso de inteligencia artificial en toda la actividad, pues obviamente que no es válido, chicos, porque ahí ya no están presentando algo elaborado por ustedes mismos. No hay reflexión, no hay análisis, no hay opinión propia de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eviten utilizar esa herramienta de manera como si fuera un plagio, ¿no? Sí, sí es válido leerla, cómo se ve, cómo se observa, cómo el lenguaje es muy diferente a cómo nos expresamos, pero también tratar de llegar a esa comprensión lectora, como decimos con las herramientas, y expresarlo con sus palabras, es decir, parafrasear. Eso es parafrasear, que lo que ustedes lean lo puedan expresar con sus propias palabras, ¿de acuerdo? Ay, perdón, con los comentarios, vamos aquí con Azur, Ciudad de México. Disculpen si es por el trabajo, me acostumbro al horario a decir buena tarde. No de acuerdo, porque sí, en México también ya es de noche. Amairani, buenas noches, bienvenida. Reconociendo su autoría, dice Azur. Sí, se refiere a para qué nos sirve la cita textual, ¿verdad? La reducción con la inicial en el nombre principal solo es en citas. La reducción con la inicial en el nombre principal, siempre pongo recuperado de. Sí, pueden poner recuperado de o consultado,
en tal fecha, en tal liga, ¿no? O recuperado de, o a veces entre paréntesis se pone esta información fue consultada, tal fecha, tal lugar. Esa parte sí puede o no llevarla, pero sí, la mayor parte de las veces sí se coloca la fecha de consulta o de recuperación, porque de esa manera nos damos cuenta de la actualización de la fuente que estamos utilizando, ¿de acuerdo? El poner en tipo de alineamiento centrado se pone automáticamente la sangría. En la barra de herramientas en Word hay un apartado, bueno, un símbolo que dice ahí sangre. Bueno, no dice, sino que es una flechita con varias líneas. Ahí indica que es la sangría francesa. Ahí le dan clic, colocan el cursor en la palabra que van a cortar y que van a bajar. Y entonces le ponen la sangría y ahí se mueve, se coloca en automático. ¿De acuerdo? Pero sí le deben dar ahí clic donde dice sangría francesa. Dice Brenda, tengo una duda, ¿cómo se da cuenta cuando toda la actividad está hecha por inteligencia artificial? Porque obviamente por la calidad del texto, ¿no? Hay palabras que les aseguro que ni ustedes utilizan en su vida diaria, en su lenguaje común, cotidiano, y es obvio que no, al momento de redactar, es, son elementos o un texto con mucha redacción, muy rebuscado, muy explícito, pero en otras actividades donde hablamos de colocar su opinión, se da uno cuenta cómo cambia ya la redacción. Incluso a veces son tan obvios cuando copian y pegan y no borran el fondo, ¿no? Entonces ahí queda un fondo blanco y cambio el tipo de letra también. Y entonces ahí nos damos cuenta que incluso en un apartado, en una respuesta, vienen 3 tipos de letras y algunos más grandes que otros y los 3 párrafitos en fondo blanco. Quiere decir que fue una actividad copiada, una respuesta copiada de otra fuente. Entonces, hay varias formas, hay varios estilos, ¿no? Incluso vienen hablando de una cosa y de pronto ya como que copian y pegan otra idea que ya no se vincula, ya no cuadra con lo que venían redactando primero. En fin, son varias estrategias que buscamos, que intentamos, pero obviamente en la expresión. Y saben también cómo, por ejemplo, ahorita que en la actividad integradora 4, que van a leer un párrafo en lengua, bueno, en español, lo van a investigar en alguna lengua indígena, pero lo van a leer. Entonces, su forma de expresión también choca, contrasta con su forma de redacción. Entonces, desde ahí también nos damos cuenta cuando no son originales y están variando, están copiando, están expresándose de otra manera a cómo se expresan comúnmente, ¿no? Entonces, imagínense, eh, ya de alguna manera ya tenemos un estilo, una forma. Si se dan cuenta en mis retroalimentaciones, yo les pongo mucho la palabra en efecto, ¿no? Entonces ya es un estilo, una forma de escribir. Y cuando ustedes redactan también, pues voy conociendo también su estilo, su forma, y de pronto cambia y digo, no, este ya no es su estilo, esto ya no es de esta persona, ya está utilizando, apoyándose, apoyándose en alguna herramienta. Ahora, no es malo, no es, no está penado totalmente si le damos un buen uso. Por ejemplo, el uso de imágenes, ahorita que van a colocar imágenes en su actividad 3 que van a representar las emociones que ustedes sienten al leer el texto, pues es válido utilizar una imagen de inteligencia artificial, pero que está reflejando, que está proyectando la emoción que para ustedes representa esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces,
Ahí es válido, o cuando hacen una presentación eh, donde van a colocar sus diapositivas, etcétera, también es válido usar buenas imágenes que le dan se le dan buena proyección a su presentación o su portada. Están utilizando también inteligencia artificial en la portada, pero ahí es válido porque están diseñando, están de alguna manera buscando imágenes acordes, congruentes con lo que trata su actividad. Por ejemplo, ahorita que es literatura indígena, está colocando imágenes con indígenas, con formas de hablar, con símbolos que tiene que ver con literatura indígena. Entonces, congruente y es un diseño bonito. Es decir, se está notando ahí el esfuerzo, el trabajo que ustedes están haciendo. Pero cuando nada más es copiar por copiar y no hay esa reflexión de ustedes, inmediatamente me doy cuenta porque contrasta también con otra actividad que es muy diferente y entonces ahí, incluso por ahí califiqué a alguien casi con 90 y tantos y la siguiente actividad ya me di cuenta cómo era muy diferente y ya ahí se quedó no evaluable, pero volví a revisar la actividad uno y entonces sí me di cuenta que ya en efecto había utilizado esa herramienta. A veces es complicado, sobre todo ahora que son muchos, pues hay que estar leyendo, cada uno investigando, buscando la evidencia, ¿no? Para comprobar que están utilizando esa herramienta y entonces sí nos lleva mucho tiempo. Por eso a veces algunos se me pasan, sí, complicado, porque a veces ustedes utilizan, bueno, algunos de ustedes están utilizando también algunas estrategias que saben, combinar, ¿no? Y entonces sí nos llegan a engañar. A veces es una línea nada más. Por ejemplo, están utilizando la palabra globalización y de ahí incluso hay plagio por colusión, es decir, dos compañeros están utilizando la misma respuesta, la misma herramienta y entonces ahí también hay plagio y ahí han reprobado los dos porque ahí ya no se sabe quién copió a quién, ¿no? Entonces, me estoy dando mucho cuenta en esa respuesta. Inmediatamente investigo, digo, esta respuesta se parece a la que dio tal persona, entonces me regreso y busco y comparo, en efecto, aquí están útiles. Por eso también me doy cuenta, porque no pueden pensar lo mismo, redactar lo mismo exactamente, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí también me doy cuenta que están utilizando inteligencia con la misma herramienta y les arroja la misma respuesta. Entonces, también ahí es donde me doy cuenta. Pero bueno, es un trabajo ya de experiencia también, ¿no? Entonces, por favor, eviten utilizar la herramienta nada más como tipo plagio. No, porque no hay aprendizaje, chicos, y ahí están demeritando mucho su aprendizaje y su calificación. Entonces, por favor, traten de no caer en esa mala actitud. Al contrario, prefieran un 6, pero bien aprendido, bien logrado, que sea su propio esfuerzo. E incluso cuando yo les haga la corrección de, mira, estás mal en estas palabras, les falta el acento aquí, corazón, traición, colusión, y entonces todas estas llevan acento. Y te doy una liga, una fuente que te puede apoyar para ir superando esa debilidad de la ortografía. Entonces, de esa manera ustedes ya tienen ese conocimiento de qué palabra escribieron mal y entonces se la aprenden ya. Para la siguiente actividad ya llevan el aprendizaje de que esa palabra debe llevar acento. Entonces, de esa manera, hasta en ortografía tienen mayor conocimiento, mayor aprendizaje si hacen las actividades por ustedes mismos. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado respondida tu pregunta, Brenda. Y pasamos a ver la actividad integradora 4. Literatura y pluriculturalidad. Estamos ante la literatura mexicana, ya que es tan variada como sus pueblos. En sus textos y manifestaciones literarias podemos disfrutar de la riqueza que ofrece la diversidad lingüística
y cultural que caracteriza a nuestro país. En esa actividad ustedes van a reflexionar cómo la literatura contribuye a valorar y preservar dicha riqueza. Y vean cómo desde acá dice, van a reflexionar. Es decir, no van a buscar respuestas como si fueran matemáticas y 2 por 2 son 4. No, aquí van a reflexionar y van a aportar su opinión, pero también van a poner en juego sus sentidos, sus emociones. Es muy importante esta actividad, ya que van a analizar la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad que es característica de nuestro país. Pero ustedes dirán, ¿qué es pluriculturalidad? Bueno, ya lo han visto en módulos anteriores y recuerden que hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Es decir, en nuestro país, nuestro territorio México, conviven y confluyen diferentes pueblos indígenas que están eh, conviviendo, estamos compartiendo el mismo territorio, pero son muy diferentes entre sí. Muchas veces sí se llegan a mezclar, digamos, y aprenden y cultivan los mismos valores, costumbres, etcétera. Y entonces ahí estaríamos ya ante la multiculturalidad, ¿recuerdan? Pero cuando no se mezclan y cada uno tiene sus tradiciones, incluso su forma de gobierno, su propia lengua, ¿no? Sus propia gastronomía. Hay unas que ya, por ejemplo, ahorita que está el mole poblano, pues decimos que es de Puebla, ¿no? Pero también hay mole en muchos pueblos y uno se pelea en la originalidad del mole, pero pues ya cada uno, ese mole tiene sus variantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tlaxcala está el mole negro, pero también en Oaxaca hay un mole que le llaman mole negro, pero los ingredientes son diferentes. Sin embargo, comparten a veces el mismo nombre, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando ya de que hay ya una mezcla de culturas. O compartimos muchas veces y se dan cuenta ahora que, bueno, más bien no, por cierto, ¿por qué no han compartido sus riquezas culturales en el foro Aprendiendo? Recuerden que es importante porque de esa manera vamos conociendo, les decía yo ahí en un mensaje cómo su compañera nos comparte lo del burro cebra, que incluso es considerado como un patrimonio cultural, y eso yo no lo sabía. Sin embargo, ahora lo aprendí y aprendí a conocer un poquito de la leyenda del soldado que se da ahí en Tijuana, ¿no? Y es una leyenda, se podría decir, exclusiva de Tijuana. Pero hay otras leyendas que compartimos, por ejemplo, La Llorona, pero es diferentes versiones, digamos, pero que sabemos de manera general quién es la Llorona y por qué anda llorando por sus hijos, ¿no? Claro que hay diferentes versiones. Por eso todo ese tipo de conocimientos lo tendríamos claros si compartimos en el foro Aprendiendo. Por ahí compartan, mencionen, no sean egoístas, compártanos sus culturas, y por ahí les he puesto ejemplos de qué otro tipo de riquezas podemos mencionar, aparte de los mitos, las leyendas, las canciones, las construcciones, ¿no? Como los conventos, las iglesias, en fin, la parte de cultura natural también, los volcanes. Aquí yo tengo el privilegio, y México también, estamos rodeados por volcanes, ¿no? El Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche, aquí en Tlaxcala. Entonces, maravilloso cuando llueve, cuando cae la nieve, se ponen blancos, ¿no? Se ven hermosos. Pero bueno, me estoy saliendo un poquito del tema. A lo que voy es que debemos ser compartidos con las riquezas culturales para darnos cuenta cómo somos tan diversos,
pero que también hay cosas que compartimos. Y la lírica mexicana, pues se refiere precisamente a las leyendas, las canciones, la, como las pirecuas, las danzas, ¿no? Bien, en su actividad integradora 4 tiene varios apartados, tienen varias actividades que hacer que parecieran diferentes, pero todas tienen esa idea de reforzar el aprendizaje. ¿Qué van a aprender? ¿Qué van a lograr con esta actividad? Básicamente que ustedes logren captar la importancia de la literatura para rescatar, preservar, conservar las lenguas indígenas. Y para esto ustedes dirán, bueno, ¿y qué es una lengua indígena? Porque seguramente muchos nunca habían escuchado una lengua indígena, nunca han eh, compartido o conocido a alguien que hable una lengua indígena. Muchos sí, a lo mejor muchos de ustedes hablan alguna lengua indígena. Pues eso les va a facilitar eh, esta actividad. Sin embargo, en su documento que van a bajar de Word, primero que nada les pido coloquen su nombre, grupo, fecha, nombre de su asesora virtual y nombre de la actividad, que en este caso es literatura y pluriculturalidad. Si no quieren elaborar una portada aparte, ahí en el mismo documento de Word, primero que nada coloquen sus datos o en la parte de abajo donde gusten, pero dentro del mismo documento para que yo pueda ver de quién es esta actividad. Bien, después viene la primera actividad que van a escuchar un poema que se llama Canto de Primavera, del poeta Nezahualcóyotl. Y aquí les pido también, no lo pide la instrucción, pero recuerden que para que podamos analizar un texto, debemos siempre acudir al contexto de la obra, contexto del autor, para vincularlos, para relacionarlos y saber por qué hablan, qué mensaje nos quieren dar en su texto, en este caso en su poema, quién era Nezahualcóyotl. Si se dan cuenta, se van a sorprender todo lo que hacía este guerrero poeta que le llaman, porque aparte de ser un guerrero, poeta, también fue rey de y cuando hubo la lucha ahí de imperios, aztecas y texcocanos y españoles incluso, pues él tuvo que huir, Nezahualcóyotl tuvo que huir, pero tenía la encomienda de que cuando mataron a su padre, de que tenía que regresar y rescatar a su pueblo. Y sí, tuvo que huir para salvar su vida y después regresar a gobernar su pueblo. Y cuando fue gobernante, todo lo que logró, desde arquitectura, eh, tener un gobierno con su pueblo con paz, etcétera, y sobre todo cómo tuvo tiempo, aparte de ser un guerrero, tuvo tiempo para escribir todos estos poemas bellos, que cuando ustedes lo lean, lo escuchen y lo en español y en la lengua náhuatl, se van a dar cuenta del mensaje tan hermoso que nos quiere transmitir y que tiene que ver con el contexto en el que vivió Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, por ese lado es que deben de relacionar, deben vincular para comprender mejor por qué los autores escriben de ciertos temas o ciertos mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, al escucharlo en náhuatl, obviamente a lo mejor les va a parecer incomprensible, pero aquí lo que se trata no es tanto ser racionalistas, sino más bien poner en juego sus sentidos, su mente alerta y perceptiva para que capten el sonido de las palabras. ¿Qué les sugiere? ¿Qué les hace imaginar el sonido de las palabras? ¿De acuerdo? Entonces, van a responder si han escuchado o no una lengua indígena y de alguna manera justificar por qué no habían escuchado, por qué viviendo en un país pluricultural, como somos en México,
A lo mejor han estado en el metro, aquellos que viven en México, eh, y, y han visto subir gente indígena en el metro o en las calles, andan vendiendo sus productos, sus artesanías, y a lo mejor los han visto, pero no han escuchado sus lenguas, ¿no? Pero sí conocen a la gente indígena de otros pueblos, de ahí mismo, ¿no? De México, pero de otros pueblos lejanos. Entonces, eh, es importante que pongan en juego sus sentidos para ir detectando, identificando, conociéndose ustedes mismos, qué tanto son tolerantes ante una lengua indígena que no es la de ustedes, el español, ¿no? ¿Qué tanto logran captar en cuanto a sus sentidos o lo que imaginan con el sonido de las palabras? Y después lo van a escuchar en español y entonces van a comparar. Ah, sí se parecía a lo que me imaginé, porque primero lo escuché en aguas y me imaginé, ¿no? Siendo yo el que estaba ahí hablando, haciendo ese discurso, vestido de indígena, pero en aquella época de prehispánica, ¿no? Y cuando en español entendí ya las palabras, pues comparé y sí se parece un poco a lo que me imaginé. O tal vez me imaginé otra cosa, o tal vez me hizo sentir cierta emoción. Algunos se van a desesperar, van a decir, no, yo sentía ansiedad porque yo ya quería saber qué significaba, pero al escucharlo en español ya me calmé, ya entendí, ya lo comprendí mejor y me gustó más. Entonces, en ese sentido van a expresar también cuál lengua les gustó más, ¿de acuerdo? Te van a dar sorpresas porque algunos van a decir, híjole, sí me gustó esta lengua, a pesar de que nunca la había escuchado, me gustó más que cómo se expresa en español, ¿no? Y van a ver ahí es donde ustedes van a abrir ese autoconocimiento, esa sensibilidad que tienen para con algo que desconocen, pero que aprenden, ¿no? En ese sentido van a poder entonces responder qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español. Esa es una respuesta. ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? Otra respuesta. ¿Y cuál disfrutaste más? Aquí son tres respuestas en el inciso C, que tienen que aportar, ¿de acuerdo? Expláyense en sus comentarios, en su justificación y por favor traten de ser honestos, ser sinceros con ustedes mismos al responder con comentarios reales. Déjenme ver los comentarios. Dice aquí Azur Aram, el poner en tipo de lineamiento centrado, ese ya lo habíamos comentado, sí. Dice Brenda, ¿usted cómo se da cuenta? Eso ya también lo respondimos. Dice Azul, sí, en autores, si es Alejandro Magno, ponen Magno. Sí, Magno, Alejandro. Ponen Magno, ajá, pero ahora ya tenemos que poner Magno Alejandro, o sea, ya completo el nombre con el apellido. Dice Fátima, pero al utilizar imágenes creadas con IA, ¿debemos mencionar que las hemos tomado de dicha fuente? Sí, todas las imágenes que utilicen deben también referenciar. Por ejemplo, como en la diapositiva 11, que es donde van todas las referencias, si ustedes utilizaron muchas imágenes y en el momento de colocarlas en su diapositiva ya no les cabe, porque es una sola diapositiva, la primera estrategia es hacer la letra más pequeña, muy pequeñita para que les quepa todas sus referencias. Pero si aún así se dan cuenta que no les caben todas sus referencias, entonces aquí la sugerencia es que en cada imagen le pongan a pie de foto, se le llama, a pie de foto, el nombre del autor, si es que tiene autor o institución, el título de la obra y el año.
nada más. Y aunque ya en la última, ya no escriban la referencia completa, pero ya en el pie de foto ya podemos ver, o la liga también, de dónde obtuvieron esa imagen. Pero también es importante en inteligencia artificial, eh, deben referenciar también, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que utilicemos de Internet, desde imágenes, audios, videos, textos, etcétera, debemos referenciar. Pero en este caso, como una muestra, pues sí, o si en una diapositiva utilizaron 3 imágenes de un mismo autor, pues ya nada más coloquen el nombre de la obra a pie de foto, y aunque la referencia completa, por lo menos una, al final, en la diapositiva 11, para que yo tenga referencia de que sí saben utilizar, saben realizar una referencia y están dándole crédito al autor, ¿de acuerdo? Es decir, una muestra. Si son 3, pues por lo menos mencionen una en la diapositiva 11 para que pues les quepan, ¿no? Todas las referencias que utilizaron, aparte de los textos que utilizaron, donde buscaron el contexto de las autoras, donde buscaron qué es la corriente literaria, donde indagaron más acerca del sentido de vida, en fin, todo lo que utilicen para apoyar su actividad deben de referenciar, aparte de los textos literarios, ¿no? Por ejemplo, Frankenstein y la debutante. Todo eso deben aportar la referencia. ¿Qué otra cosa? Si se pone foto tomada de IA, ajá, sí. La presentación se puede hacer en Canva, sí, pero varíen las imágenes, ¿no? Que no sea una misma imagen para todos. Las imágenes deben ser congruentes con lo que están presentando. Por ejemplo, si hablan del contexto de Mary Shelley, pues apóyense en una imagen que nos hable de cómo era la sociedad en esa época de Mary Shelley, que sea congruente con lo que están narrando en el texto, ¿no? Si hablan de sentido de vida, pues entonces buscar una imagen que sea congruente con el sentido de vida del personaje de Frankenstein. Si están hablando de la ficción y cómo se presenta la ficción en los textos, pues busquen una imagen que tenga que ver con la ficción, ¿de acuerdo? O sea, que sea congruente, porque si usan una misma imagen para todas las diapositivas, pues ahí ya se rompe un poquito el apoyo de imágenes que tiene que apoyarles a sus respuestas, ¿de acuerdo? Se está entrecortando. A ver, déjenme ver. ¿Ya se escucha? La familia de mi papá es de Oaxaca, de un pueblo que se llama San Pedro Izcatlán, y ahí es muy popular el mole amarillo de asadura de puerco. Ay, Brenda, ahorita nos estás antojando, ahorita que ya es de noche, para cenar ese molito amarillo de asadura de puerco, híjola. Pues ahora tendrás que compartirnos en el foro, pues una imagen, ¿no? De cómo es el molito amarillo. Vean cómo, yo tampoco tenía idea de este mole. Para cuando tengamos oportunidad de viajar, pues probemos esas riquezas con las que cuenta nuestro país. Y una gran infinidad, no solo en alimentos, sino en literatura, en la lírica mexicana, por ejemplo, en los murales que tenemos de estos grandes autores, en fin, todo eso que habla hoy de nuestra gran riqueza y que por algo es envidiado y ambicionado por los grandes, por los otros países, ¿no? Incluso el país del norte, tantas riquezas que tenemos que nos las quisieran quitar, y entonces parte de nuestro trabajo, primero conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que somos, cómo somos, para poder defender nuestra soberanía, nuestra nacionalidad. Dice Fátima, ¿hace alguna diferencia o nos afecta el crear nuestra presentación en Canva y no en PowerPoint? Y de ser así, ¿cuál sería la consecuencia de no hacerla en la herramienta que se nos solicita? Ninguna. Miren, finalmente
eh, la herramienta que utilicen es lo de menos. Lo que cuenta es el contenido. Es decir, si estamos preguntando cómo era la sociedad europea en aquella época de Mary Shelley, ahí lo importante es que ustedes sepan reconocer, pero sepan sintetizar, porque acuérdense que deben ser 50 palabras máximo. Entonces es sintetizar esa gran información y poder expresar con pocas palabras cómo era esa sociedad europea, cómo era ese contexto de Mary Shelley que nos apoya a entender la lectura de Frankenstein. Eso es lo más importante, el contenido, chicos, ¿sí? La imagen, bueno, es como para reforzar. Si estamos hablando de contexto, pues a lo mejor usar una imagen, si estamos hablando de revolución industrial, bueno, pues una imagen que nos dé el, que apoye esa imagen, esa, que dije, revolución industrial, ¿cierto? Entonces, no es tanto la herramienta, bueno, también el demostrar que saben utilizar tanto PowerPoint o Canva, cualquiera que utilicen, es importante. Por ejemplo, también lo que es importante es que si usan una imagen, pues que no se encime con el texto o que a veces le den más preponderancia o más importancia a la imagen, que el texto lo hace muy pequeñito. Y aunque sea breve, a veces no se logra leer. Ay, tengo que hacer la imagen grande para poder leer, pero contrasta un poco la imagen con el texto. Entonces deben armonizar, deben de hacer un diseño ahí bonito para que tanto la imagen apoye al contexto de lo que están describiendo, pero también que no se encime, o a veces hacen la letra tan grande que se sale, o la imagen la tapa y entonces ya no se lee correctamente. Entonces un poquito jugar ahí con el diseño para que se armonice tanto el texto como la imagen. ¿De acuerdo? Buscan un tipo de letra diferente, contraste con el color para que también a veces se pierden, ¿no? Ponen un fondo blanco y las palabras en blanco, pues a veces ya no se leen tan bien, ¿no? O un color más claro ya no se lee tan bien. Entonces, no, aunque la instrucción pide PowerPoint, yo les acepto cualquier herramienta, incluso están presentando video. Es válido, pero también que cada imagen debe representar una diapositiva, es decir, deben ser 11 diapositivas, ¿de acuerdo? Em, Independientemente de cuál sea la lengua que hablemos o escuchemos, desde mi punto de vista, las lenguas indígenas son parte de nuestras raíces y debemos atesorarlas como tal. Exacto, ahí ya está una reflexión de ustedes, ¿no? Y que les va a apoyar para responder incluso la última palabra, la última pregunta, donde dice qué tan importante es la literatura en un país que respete los derechos humanos, que sea, ¿cómo va la pregunta? Déjenme buscarla aquí. La última pregunta, porque ya al final de todas sus actividades tendrán suficiente material para poder responder. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? ¿De acuerdo? Aquí la reflexión, en efecto, como dice Fátima, pues una de ellas es que en efecto estamos perdiendo esa identidad como mexicanos. A veces en nuestro país hay discriminación, hay clasismo, hay racismo, que son problemas sociales que se han dado por el desconocimiento de que somos un país pluricultural y por lo tanto debe haber tolerancia, debe haber respeto, debe haber conocimiento. ¿Por qué se da a veces el racismo, la discriminación? Y no solo contra los indígenas, si se dan cuenta, sino contra los grupos vulnerables, que son las mujeres. Por eso hay tanto feminicidio. Ah, que son los homosexuales, ¿no? Que son un grupo
tal vez minoritario también en cantidad, pero que también merecen respeto, ¿de acuerdo? Contra los niños también es un grupo vulnerable, los ancianos. Entonces, a veces hay ese ataque, ese rechazo, ese desprecio a estos grupos vulnerables, pero por el desconocimiento, y ese desconocimiento nos causa miedo, ¿de acuerdo? Entonces ese miedo a veces hace que actuemos como un método de defensa contra aquel que es diferente a nosotros. Entonces, como decíamos hace en alguna otra actividad, que las mujeres somos muy diferentes a los hombres, incluso biológicamente, genéticamente. Y entonces actuamos de diferente forma, ¿verdad? Pero a veces ese desconocimiento, ese acercamiento, esa comprensión hace que los hombres tengan miedo hacia las mujeres. Y muchas veces se da ese ataque, ese matar a alguien que es diferente a mí, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, cuando comprendemos que el otro siente igual, piensa igual, se expresa igual, pero en diferente lengua, entonces decimos, pues si piensa lo mismo que yo, pues si es como yo, nada más que se expresa de diferente manera o con diferente, se viste de diferente manera, pero tiene el mismo color de sangre, en fin. Entonces, cuando vamos comprendiendo eso, vamos perdiendo el miedo y vamos aceptando a aquel que es diferente a nosotros. Por ello, por ahí va también el comprendernos, el autoconocernos. ¿Qué tanto somos tolerantes? ¿Qué tanto somos respetuosos ante otras culturas, otras personas que visten diferente, que comen diferente, que tienen tradiciones, pero que al final de cuentas son los grupos originarios, habitantes originarios de este territorio y que al paso de los años, de los siglos, pues se ha dado la raza perdón, ya no hay raza, sino el tipo de mexicanos que somos hoy, ¿cierto? Entonces, por ahí espero que vaya quedando un poco claro cuál es la finalidad de esta actividad. ¿Qué otra cosa dice Azur? Si mi pregunta se basaba en eso, si para referenciar ponía el nombre, sí, perdón, otra vez voy a leer. Sí, está afirmando. Mi pregunta se basaba en eso. Si para referenciar ponía el nombre completo del autor y en la cita podía abreviarlo con la coma y finalizar con punto en la abreviatura del nombre. Sí, cuando es la cita textual, cuando va entre paréntesis, decías hace un rato Alejandro Magno, pues nada más pones Magno, coma, el año y se cierra paréntesis. Y ya en la referencia, donde ya vienen los datos completos, ahí sí pones Magno, Alejandro y completo y ya todos los demás datos. Espero que ahora sí ya entendí tu pregunta. Dice Lucero, Google Traductor incluyó lenguas indígenas como el náhuatl, zapoteco, maya, zacateco, aymara y guaraní, lo cual es muy importante porque así también fomenta la diversidad lingüística de México. En efecto, y aparte hay muchos otros trabajos que están haciendo ahora los investigadores para obtener esa inclusión. Y más ahora en este gobierno que tenemos, si se dan cuenta, también está tomando mucho en consideración a los indígenas. Está dándole ya su lugar adecuado o correcto en este territorio. Incluso si se dan cuenta, están abarcando también ya lugares que antes eran discriminados, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia ahora es una persona de origen indígena. Entonces, vean cómo ahí se está dando ya esa apertura, esa aceptación, esa tolerancia que debemos nosotros también conocer, reconocer, tolerar y respetar. ¿De acuerdo? Eh, y vean cómo ya están abarcando muchos espacios, como dice Lucero,
y no solo, y están iniciando con estas lenguas, pero tenemos 68 lenguas ya de las más de 1000 que había cuando llegaron los españoles, ¿no? Se han ido perdiendo, se han ido, y todavía se siguen perdiendo. Entonces la idea es, pues, conservar, ¿no? Porque si se pierde una lengua, se pierde una historia, se pierde una identidad, ¿no? Se puede decir. Entonces, en efecto, por ese estilo deben ir sus comentarios, sus reflexiones, para que ustedes vayan demostrando que comprenden este, este propósito que perseguimos con esta actividad. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tanto aprendiste hoy? ¿Por qué son importantes las estrategias de lectura? Ya para ir cerrando, sobre todo para aquellos que no han comentado, que no han preguntado, es momento de lograr su punto 25, 1.25 con esta respuesta. ¿Por qué son importantes las estrategias de lectura? ¿Qué logramos si aplicamos alguna de estas o todas? Y aparte, todas las que comentaron sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, el estar concentrados, bien sentados, sin distractores, es una estrategia más, ¿de acuerdo? Por ahí también les compartí en la primera semana, eh, o esta semana, no recuerdo, algunas estrategias más de cómo pueden aplicarlas a manera de eh, el resumen, por ejemplo, también es muy importante, ¿no? Leemos un texto y hacemos un resumen. Y eso es una técnica muy, muy recomendable, muy favorable, incluso para evitar el uso de inteligencia artificial, porque si de pronto están leyendo o traduciendo de alguna manera ese texto y de pronto dice una palabra que ustedes no reconocen o no saben cuál es el significado, lo buscan y entonces de esa manera pueden ya ustedes redactar con sus propias palabras, con palabras que sí entiendan, ¿de acuerdo? Y entonces una manera también de lograr una comprensión lectora. Bien, es decir, el uso de la inteligencia artificial no es malo, es el uso que se le da, es la forma de utilizarla. Sí es válida y es muy importante y la debemos usar y la debemos aprender a usar para nuestro beneficio, pero de una manera correcta, no como un tipo plagio, ¿no? Ay, me da la respuesta y la coloco y ya. Pero ¿qué aprendimos? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué analizamos de ese texto? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vayan valorando que no deben utilizarla como tipo plagio. Dice Azur, aprendí más sobre lenguas indígenas y las estrategias por las que me facilita la comprensión y agilizar la retención de datos, además de organizar mejor mi información y saber qué es lo importante descartando un poco la paja. Así es. Y esa es una técnica que nos sirve mucho para aprender, ¿no? Vamos incluso subrayando ideas y vamos dejando de lado todo aquello que no nos sirve, como dice Azul, la paja que no nos sirve, que nos estorba. Dice Azul, bueno, ¿quién más? Brenda, las estrategias nos ayudan para comprender mejor las lecturas o textos y tener más retención, perdón, en lo que leímos y así poderlo analizar para poder contestar adecuadamente las actividades. Y vean, chicos, desde este momento, cuando ustedes aportan también sus mensajes, aquí también estoy conociendo su estilo de redacción, de escritura, y cuando ya elaboran sus actividades, ahí contrasta, ¿no? Entonces ahí también me doy cuenta cuando no son de ustedes sus actividades. Entonces, también en esa forma me doy cuenta. Fátima dice, son importantes para comprender de manera más rápida y efectiva la comprensión de un tema, sin perder tiempo y sobre todo absorbiendo el mensaje que la lectura nos proporciona. En efecto, y es una forma de aprendizaje muy efectivo. Podemos
discernir cuándo una información nos va a servir o es pura paja, como dice Azul. ¿Por qué? Porque a veces la fuente que elegimos, a veces no es efectiva, a veces decimos, no, 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 a ver, este no me está sirviendo porque el objetivo es otro y está utilizando esa misma palabra para otro objetivo. Entonces, no me va a servir, lo desecho, voy a otra fuente y así hasta que encontremos la fuente donde tenemos la información correcta que buscamos. Entonces nos sirve también para discernir o buscar una información confiable. Dice Azul, a mí se me dificulta mucho concentrarme, enfocarme en los textos. He ido aprendiendo a hacerlo mejor con las actividades socioemocionales y las actividades. Entonces es de suma importancia saber lo que debo de adquirir y centrarme en esa idea. Así es. Y en efecto, las actividades socioemocionales les van a servir mucho ahora, sobre todo en la actividad 3, donde deben identificar qué emociones les están despertando las lecturas. Porque por ahí a veces dicen, me causó mucha emoción. Y yo pregunto, sí, pero ¿cuál emoción? O sea, la emoción, las emociones son varias, son diferentes, ¿no? Desde la tristeza, la alegría, el enojo, la sorpresa, etcétera, la intriga, todas esas emociones que es que hay que especificar por qué, qué significa, ¿no? Porque si decimos, me dio mucha emoción, sí, pero ¿cuál emoción? ¿Cuál de todas? Todas son emociones, pero ¿cuál en específico, cuál es la que te hizo sentir la lectura de tal texto, ¿no? O tal pasaje de la lectura. Por ello también ahí funciona la estrategia de estar centrados, concentrados en la lectura, metiéndose al texto para poder captar qué emoción les está despertando esa lectura. Entonces, es muy importante que se apoyen de sus actividades socioemocionales y también irse conociendo. Por ejemplo, dice Azul, ay, a mí me cuesta mucho concentrarme. A otros dirán, no, a mí me da sueño cuando leo. Otros dirán, no, necesito ampliar mi vocabulario porque de plano no entendí. Tengo que volver a releer o buscar en el diccionario. Entonces ahí también es un autoconocimiento de qué debilidad tienen en la lectura para poder ir mejorando, ir superando, aplicando alguna estrategia. Eh, Dice Fátima, la lectura asertiva es una herramienta fundamental en nuestro, ya me pasé, permítanme, en nuestro estudio, lo que nos permite un mayor aprendizaje, ya que lo hacemos de manera autodidacta. Autodidacta, en efecto, y autónoma. Así es otra estrategia que sugiere Fátima y puede parecer un reto enorme al estudiar de forma autónoma, pero eso también suma importancia, espérenme, ya se me movió, saber lo que debo de adquirir y centrarme en esa idea. Y generalmente es lo que hacen ustedes, ¿no? Cuando leen un texto para comprender y dar la respuesta a cierto tema, por ejemplo, les decía en el artículo de Carla Berenice, van a investigar, van a leer esa investigación que hizo la autora, donde ella primero expone la importancia del rescate de esas lenguas, por qué es importante rescatarlas, qué representa, y no solo en su propia opinión, sino que se apoya en otras opiniones de otros autores que también han investigado, y al final pone un ejemplo y dice, es de suma importancia revitalizar las lenguas indígenas. Y para ello da ahí alguna solución y sobre todo dice que es un papel de los maestros y de los estudiantes. Esa carga, esa responsabilidad de revitalizar esas lenguas indígenas, ¿no? Entonces,
Vean ahí cómo nos está aportando precisamente lo que dice Fátima y Azur, cómo adquirimos ese aprendizaje y captamos la respuesta y entonces la aportamos en la actividad y de esa manera estamos logrando un autoaprendizaje y de manera autónoma. Dice Brandon, yo estoy acostumbrado a hacer notas de lo que he leído o volver a leerlo en voz alta. El leerlo en voz alta es efectivísimo también, porque ahí aplicamos también la memoria y vamos entonces relacionando, vinculando. Cuando nuestra memoria no es así como para captar los conceptos tal cual, ahí la estrategia es vincularlo con algo conocido, ¿no? Entonces lo relacionamos y ya nos acordamos. Ah, sí, esta palabra se me olvida, pero al relacionarlo con alguna otra idea, entonces ya la recuerdo, ¿no? Y también esa estrategia también es muy importante. Y hacer notas, sí, subrayar las ideas principales. A veces desde el título ya tenemos el tema, pero lo reforzamos con el subrayado de más ideas, ¿no? Principales. Bien, por ahí creo que ya respondieron todos. Pues aquí lo vamos dejando y si surge una duda en el momento que estén elaborando sus actividades, por favor al mensajero, pregúntenme, yo voy a estar pendiente sábado y domingo por alguna duda que tengan, apoyarles para que elaboren sus actividades y por favor no dejen de compartir sus comentarios, sus riquezas culturales y, y literarias en el foro Aprendiendo. No olviden responder sus actividades formativas, sus cuestionarios y pues sus actividades integradoras 3 y 4. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a través del mes de la plataforma en el mensaje de bienvenida. Bendiciones también. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Alan Giovanni, Brenda Mairani, Azur Aram, Fátima Janet y Lucero. Lucero. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.